Qué bueno, qué alegría volver a ustedes, y estamos hablando de la presencia de Dios en medio de su pueblo, entre nosotros. Dice la Biblia que se le fue dicho a Cristo que se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y ¿sabe qué? Hablábamos de cómo en la primera sesión anterior, que nosotros cuando oramos primero, cuando rezamos, cuando buscamos a Dios, tenemos una rendición, y a esa puerta de la rendición pasa mucho poder. Y dice Dios, dice en Hechos, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y nosotros después dice la Biblia que tenemos que meditar mucho. ¿Sabe que meditar a veces es en silencio? Si yo le digo en este momento, le voy a hablar de 1 Timoteo 2, versículo 3 al 6, y vamos a meditar un ratito. Yo se lo voy a citar. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Mira la gran dimensión de la espiritualidad. Un solo Dios y un solo mediador, el pontífice que yo le hablaba del puente, y el que construyó el puente para nosotros. Y dice, del cual dio testimonio a su tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, Pablo lo dice. Digo, de verdad, no miento. Y soy maestro de los gentiles en la fe y la verdad. Ahora, tendría que parar ahí un ratito. Es decir, tú lees lo que Pablo, una eminencia de que se encontró con Dios en el camino a Damasco, y se encontró con Cristo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era un perseguidor, era un asesino. Pero ¿sabe qué? Esta verdad de lo que tenemos aquí es una oración, la cual dice que le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven. Escuche esto. Y que sepan que solo hay un Dios. Y solo hay uno que nos puede ponernos en paz con Dios. Es decir, su Hijo, Jesucristo el hombre. Dios Hijo, Jesús dio su vida para salvar a todo el mundo. En este momento oportuno, dice que Dios demostró que quiere salvar a todos. 1 Timoteo 2, 3 al 6. Qué tremendo que es pensar de la presencia de Dios y hablar de estas cosas, meditar en ellas y decir a través de la oración, a través de la reflexión. Si ponemos y hacíamos un poquito más de meternos más profundo, hacer una exégesis de esto, tú dirías, oh, esto es divino. Esto es una experiencia sobrenatural. Esto es algo que yo quisiera que todos lo vean, que todos lo escuchen. Ahora, solamente se requiere reconocimiento. ¿Se acuerdan que leíamos el Salmo 1 que dice, entrad por sus puertas con reconocimiento? Si Jesús nos enseñó, ¿usted le va a creer a Jesús? Por supuesto que sí. No hay nadie que te puede decir tanta verdad, porque Él es la verdad. Ahora, Jesucristo enseñó que Dios es luz. Que Dios es luz. Y luego Juan viene a decir, el apóstol Juan en Primera de Juan, diciendo que Dios es luz. O sea, la luz para la claridad cuando te venga un conflicto, más otro conflicto, más otra cosa que te pase. Que la palabra te dé claridad porque Dios es luz. Un día a mí me pidieron hablar en un lugar que yo no esperaba. Y me dijeron, queremos, por su experiencia que conocemos, que nos digas algo. Y yo en ese momento dije, qué tremendo, me pusieron en jaque, me pusieron ahí en ¿qué voy a decir? Y dije, mire, Dios es luz, no es metáfora, Dios es luz, Dios es amor, Dios es vida, Dios es shalom, Dios es paz, Dios es todo eso. Y yo le dije, ¿dónde está Dios? ¿Qué te parece? ¿Hay oscuridad?
No puede, dice que Dios no hay ninguna oscuridad en él. Primera Juan 5, capítulo 5 y verso 4 y 5 también. Ahora, una mente iluminada, amigos, por la luz, aprende y actúa siempre, siempre como alguien distinguido. Alguien que no es cualquiera. Los discípulos, cuando estaban en ese desbordante anhelo, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerda? En Mateo 7, ahí, 8. Vieron cómo se apartaba Jesús para una íntima comunión con su Padre, con el Dios que se manifiesta, el Dios que nos muestra el camino. Ahora, ¿acaso tú no vas a llegar ahí si sigues creyendo que los discípulos dijeron: enséñanos a orar? El modelo de la oración, primero, señores, es que tiene que ser algo que te preocupe por las realidades de la vida. ¿Sabe? Cuando yo hablé en uno de los mensajes acerca de las relaciones de corta duración, de divorcios, del aislamiento social, del problema de la salud mental. Tanta gente que tiene problemas de ansiedad, de depresión, aflicción, ideación paranoide, o sea que tienen problemas de estabilidad, tienen problemas de alineamiento, de sentido común. ¿Saben? Personas neuróticas, de incontrolable intensidad de lo que es obsesivo compulsivo. Suicidios, es el acto que provoca una muerte de forma intencional y es una muerte prematura. ¿Cuántas cosas hay? Por eso tenemos que orar por todo esto. La presencia de Dios en medio de la cultura, amigos, es lo único que deberíamos de pedir, como ninguna otra cosa. No aquello que no ensalza, aquello que no levanta la cercanía de Dios, tenemos que decir: ¿sabe qué? Eso no me va a anclar en esa roca, pero voy a quedarme en esa arena movediza, lo cual me dice que cualquier tormentita, cualquier inundación, la cultura con hábitos astutos, comportamiento de autosuficiencia, de independencia, de darle espaldas a Dios, no pueden pensar que porque Dios existe, todo existe. Yo le estaba diciendo recién aquí con el camarógrafo, estamos hablando de que somos ingenieros, no somos creadores, somos ingenieros. Yo dije: yo soy ingeniero, y él me dice: yo también casi llegué a ser ingeniero. Y dije: ¿te acuerdas cuando leíamos los planos y nos decían: a ver si puedes hacer un engranaje? Y salía el engranaje. A ver si puedes hacer un eje, salía un eje. ¿Sabe por qué? No porque teníamos autosuficiencia, sino porque éramos avisados por un plano que nos decía esto. Por ejemplo, si yo te digo Dios es amor, no es una metáfora como te dice. Él es como Él es. Dios es amor. Y sabe que en Efesios 4:6 dice: solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos, está obrando a tu favor. Qué tremendo esto para meditar. Escuche, lo dije demasiado rápido, pero hay un solo Dios, que es el Padre de todos. Yo quisiera que tú lo conozcas como tu Padre, porque solamente por Jesucristo. No hay manera de que tú, que naciste en pecado y no te has arrepentido, tu vida vieja no puede tener esta relación. Pero tu vida nueva en Cristo tiene prácticas espirituales. Esas ocurren continuamente. ¿Sabe qué? La resonancia es algo que es como un dinamismo que nos hace ir a algo más profundo. Y yo quisiera decirte que yo pido a Dios, como en el Salmo, y leíamos en todos los textos, que rogamos a Dios que nos muestre su amor, que nos muestre su misericordia. Pero yo digo con ustedes, gracias a Dios por su presencia, porque dentro de Él estamos cerca. Simplemente nos podemos decir, yo te puedo decir, tranquilízate, porque te conviertes en una realidad hermosa
Eres un ser humano que recibe esa espiritualidad. Di en este momento conmigo, yo recibo en mi vida la vida de Dios. Es una vida espiritual. La vida que es eterna. Esa es la vida que te deseo. Bueno, amigos, el tiempo se me fue. Regresaré un poquito más porque hay más rollo que tenemos que desarrollar y seguimos para adelante. Bueno, que Dios los bendiga, los guarde. Fue un placer de haberles hablado.